Desde el principio de los tiempos, la humanidad se ha hecho preguntas sobre los orígenes, no solo sobre cómo apareció la vida, sino sobre las primeras decisiones, los primeros errores y los primeros vínculos humanos. Entre los relatos más antiguos, los primeros capítulos del Génesis no solo narran una historia, insinúan un misterio. Sabemos que Adán y Eva fueron los primeros seres humanos creados por Dios, hechos a su imagen, colocados en un paraíso perfecto, y luego expulsados por desobedecer. Sabemos que tuvieron a Caín, su primogénito, luego a Abel y después a Set, hijo del consuelo. Pero en esta genealogía, tan escueta como simbólica, aparece un personaje inesperado, una figura silenciosa que ha desconcertado a creyentes, teólogos y escépticos por igual durante siglos: la esposa de Caín. ¿Quién era esa mujer? ¿De dónde salió? ¿Acaso Dios creó más humanos fuera del Edén? ¿Podría ser que haya existido una humanidad paralela ignorada en el relato? ¿O es simplemente que la Biblia, en su lenguaje breve y directo, omitió detalles que hoy consideramos cruciales? ¿Y si la historia sagrada no se escribió para dar respuestas, sino para provocar preguntas? Lo cierto es que después de asesinar a su hermano, Caín fue condenado por Dios a vagar lejos del Edén. Su castigo no fue la muerte, sino el exilio. Una vida marcada por la culpa, por el recuerdo ardiente de un crimen primigenio. Pero Dios, en un acto de justicia y misericordia, lo protegió. Colocó en él una señal para que nadie lo matara. Le ofreció protección incluso en el destierro. Y entonces ocurre lo inesperado. Caín llega a una tierra llamada Nod. Una tierra fuera del Edén, más allá del alcance de su infancia, del trabajo de sus padres, del recuerdo del paraíso. Allí se asienta y toma por esposa a una mujer que no había sido mencionada hasta ahora, una mujer cuyo origen no se explica, una mujer que no tiene nombre. Aquí comienza el silencio, y con el silencio nace el misterio. ¿Quién fue ella? ¿De dónde vino? ¿Cómo es posible que una humanidad recién creada ya tenga otra generación capaz de establecerse y casarse? La Biblia no lo responde directamente, pero como en muchas otras ocasiones nos da pistas. En Génesis 5:4 se menciona que Adán tuvo muchos hijos e hijas. No sabemos cuántos, no conocemos sus nombres ni sus destinos, pero sabemos que existieron, y la tradición, tanto judía como cristiana primitiva, coincide en una interpretación inevitable. Caín tomó por esposa a una de sus hermanas, una hija no mencionada de Adán y Eva, una mujer cuya existencia era necesaria para la continuación de la especie humana. No se trataba de inmoralidad, sino de necesidad. No era perversión, sino supervivencia. La humanidad apenas comenzaba, y los vínculos consanguíneos no eran aún condenados ni comprendidos como lo serían siglos después. La tierra estaba vacía, y había que llenarla. Pero aún con esta lógica la pregunta permanece: ¿por qué no se menciona su nombre? ¿Por qué las hijas de Adán y Eva desaparecen entre los versículos como si no hubieran sido parte del plan? ¿Por qué tantas mujeres en la Biblia están presentes pero invisibles? En tiempos antiguos, los nombres eran más que etiquetas. Eran identidad, destino, presencia. Que una figura tan crucial como la esposa de Caín no tenga nombre en el texto sagrado no es casualidad, pero tampoco irrelevante. Refleja una cultura que documentaba el linaje masculino como vía de autoridad, herencia y propósito divino. Sin embargo, que no se mencione no significa que no haya sido fundamental. Ella existió. Y su historia, aunque callada, es tan esencial como la de cualquier patriarca. Fue madre, fue compañera, fue raíz de una civilización incipiente. Su vientre llevó una generación entera. Su cuerpo sostuvo la continuidad humana. Imaginar su vida es un ejercicio de empatía histórica. Ella nació en un mundo sin ciudades, sin escrituras, sin estructuras políticas. No había templos ni leyes, solo tierra, cielo y los ecos recientes del Edén. Creció quizás bajo la sombra de Eva, su madre, la primera mujer, la que sabía lo que era caminar junto a Dios. Aprendió de ella cómo trabajar la tierra, cómo cuidar de los suyos, cómo sobrevivir en una creación que ya no era perfecta. Y luego vino el día en que se convirtió en esposa. No fue por amor romántico, ni por elección libre. Fue por necesidad. Fue por mandato implícito de una época en la que la humanidad era un puñado de almas. Su esposo, Caín, era un hombre roto, marcado no solo en la frente, sino en el alma. Su pasado no era glorioso, era trágico. Había matado a su hermano, había sido expulsado, vivía con la maldición y la misericordia a la vez. ¿Qué sintió ella al unirse a él? Temor,
¿Compasión? ¿Resignación? No lo sabemos, pero sí sabemos que fue con él, que caminó con él hacia Nod, esa tierra de los exiliados, y que allí comenzó otra vida. Allí criaron hijos, fundaron una familia, iniciaron una nueva etapa de la humanidad. Pero no fue fácil. Vivir en Nod significaba estar lejos del Edén, lejos de todo lo conocido. Era empezar de cero. No había referentes, no había ayuda externa, solo un hombre con pasado oscuro y una mujer valiente que lo acompañó. Ella no aparece en los versículos, pero sí en las consecuencias. Cada descendiente de Caín, cada ciudad que fundaron, cada herramienta que inventaron, lleva parte de su legado, porque sin ella, Caín no habría tenido linaje. Y sin ese linaje, la historia bíblica no tendría continuidad. La mujer que no tiene nombre fue el eslabón perdido entre el castigo y la redención. Fue puente entre la culpa de Caín y la posibilidad de un futuro. Fue testigo de una humanidad en pañales, de una historia apenas en susurros. No la recordamos por sus palabras, porque no hay registros, pero la podemos imaginar hablando con sus hijos al anochecer, contándoles cómo era su abuela Eva, cómo era la vida antes del exilio, cómo eran los días en los que Dios caminaba entre los árboles. Quizás esa sea su mayor contribución, haber vivido en medio del dolor sin desaparecer, haber seguido adelante sin reconocimiento, haber traído vida en medio del juicio, porque en ella se encierra una verdad eterna. Las grandes transformaciones humanas no siempre se escriben con nombres visibles. A veces se tejen en lo oculto, en lo doméstico, en lo silencioso. ¿Y qué nos dice esto de la Biblia? ¿Que olvida a las mujeres? No. Nos dice que la Biblia, como toda obra humana y divina, refleja las tensiones de su tiempo. Nos habla desde un contexto, pero nos invita a mirar más allá de él. Nos desafía a escuchar lo que no está escrito, a valorar lo que no se nombra. Y en ese ejercicio, la esposa de Caín deja de ser un misterio irresuelto y se convierte en símbolo. Representa a todas las mujeres que fueron fundamentales para la historia, pero que no entraron en los libros. Esas que parieron en soledad, que criaron en silencio, que sostuvieron civilizaciones enteras con sus manos y su fe. Porque sin ellas nada habría avanzado. La historia bíblica, con sus guerras, reyes y profetas, solo es posible porque hubo vientres que gestaron y brazos que acunaron, porque hubo amor, resistencia y cuidado en lo invisible. Hoy, miles de años después, aún nos preguntamos quién fue la esposa de Caín. No porque necesitemos su nombre en una ficha genealógica, sino porque queremos restaurar su dignidad, darle voz, honrarla, reconocer que fue parte esencial del plan divino, aunque la historia no la haya destacado. Y si vamos más allá, entenderemos que su historia es reflejo de muchas otras, de mujeres que vivieron al margen de los relatos oficiales, pero en el centro del corazón de Dios. Mujeres que, aunque ignoradas por los escribas, fueron vistas por el cielo. Ella, la esposa de Caín, no tuvo templo, ni tribu, ni legado escrito, pero sí tuvo descendencia. Su sangre corre por las páginas de la historia. Su valor permanece, no en letras, sino en vidas. Y eso nos recuerda algo poderoso, que Dios no solo obra a través de profetas y milagros, también actúa en los márgenes, en las mujeres sin nombre, en las decisiones pequeñas que sostienen el mundo. Así que, cuando vuelvas a leer Génesis, detente un momento. Haz silencio. Escucha entre líneas. Hay una voz que susurra desde Nod, una voz que nos dice, yo estuve allí, yo también fui parte. Esto fue Alerta Bíblica.